Uno de los mayores deseos del hombre es esa canción, ¿no? Que es encontrarme contigo, o sea, encontrarnos con Dios. Yo creo que ese es el mayor anhelo que todos tenemos. Y muchos anhelan de tener esa maravillosa experiencia sobrenatural. Sin embargo, y bueno, y es una experiencia sobrenatural porque Dios es sobrenatural, ¿verdad? Pero sin embargo, es muy común que la humanidad crea en las cosas de Dios como algo demasiado místico, ¿no? Y hay otros que incluso la ven hasta algo medio esotérico. Y lo digo de esta forma por las maneras como creen, ¿no? Que funcionan las cosas de Dios. Y, ¿saben? Cuando tenemos esas ideas y esos conceptos, eso ocurre porque lamentablemente no conocemos al Dios verdadero. Es muy común. Y en este sentido, ya conociendo lo que vimos hace 2 domingos atrás, ¿qué vimos hace 2 domingos atrás? ¿Algunos se acuerdan? Hablamos sobre lo que hay en el corazón de Dios, ¿sí lo recuerdan? Entonces, hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Decide encontrarte con Dios. Porque podemos anhelarlo. Es algo así como, sobre todo con la juventud. Uno le pregunta, ¿qué desea hacer con un tiempo? No, bueno, yo quiero ser millonario. Es un anhelo. Pero no se ocupan en estudiar, en trabajar, en comenzar a tener disciplina. No se ocupan. Entonces está bien el anhelo, pero me tengo que ocupar. Es decir, tengo que decidir. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso el llamado es a tomar la decisión, y voy aquí a redundar, de decidir encontrarme con Dios. Porque es bonito cantarlo. Y estar contigo, no hay un lugar. Ajá. Pero estás decidiendo estarlo, porque aquí estoy en la emoción. Y hay una canción que al pastor le gusta mucho, que dice que yo no quiero tener un encuentro, ¿verdad? O sea, nosotros queremos tener un encuentro real, casi que tangible, palpable. Entonces, es como comenzar a colocar un poco al lado la ilusión, los anhelos y la emoción y tomar la decisión. Y si yo tomo la decisión, significa que es que voy a accionar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, bueno, conforme al título de este mensaje, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo se encuentra uno con Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y para ello yo los voy a invitar a leer en el libro de Hechos, capítulo 8, versos del 26 al 35. Y si quieren, yo creo que ya les he dicho que si usted quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Abrir la Biblia, ¿verdad? Y pegar la orejita allí. Bueno, es lo mismo. Si usted lee en voz alta la Biblia, ¿a quién está escuchando? No se está escuchando usted. Entonces, quiero que me acompañen. Vamos a leer en voz alta este pasaje. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces el ángel se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía
era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno que acabamos de escuchar la voz de Dios. Usted la escuchó clarita, ¿verdad? Qué bueno. Yo también. Y si recordamos la lectura, un poquito larga, son más o menos 9 versículos. ¿Qué personajes podemos apreciar en esta lectura? Ajá, al eunuco, que es el etíope. ¿Quién más? A Felipe, ¿y a quién más? Y al ángel, ¿verdad? Que podemos verlo como el Espíritu Santo que fue y habló con Felipe. ¡Qué bueno! ¿Y qué estaba haciendo el etíope? ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo la palabra, estaba leyendo Isaías. ¿Y cómo la leía? ¿En su mente? ¿Cómo lo leía? En voz alta. Interesante, ¿verdad? Cuando no tenía ni siquiera que leerlo, porque resulta que él iba en camino, ¿verdad? Iba en su carro. Pero resulta que aunque él estaba leyendo en voz alta, ¿qué estaba pasando con él? Que no lo estaba entendiendo. No estaba entendiendo. Pero hay algo aquí interesante si él estaba leyendo la palabra, ¿verdad? Y luego le dice lo que le dice a Felipe, que le dice, ven y me enseñas, porque no tengo quien me enseñe. ¿Qué tenía entonces el etíope? Algo que usted y yo podemos tener. ¿Qué tenía? Tenía hambre y sed de Dios. Así es, hambre y sed de la palabra. ¿Estás teniendo hambre y sed de la palabra? ¿Estás teniendo hambre y sed de Dios que quieres comértela y quieres comértela comprendiendo lo que dicen las Escrituras? Y ahora bien, ¿y qué tenía Felipe? Felipe tenía la palabra y el testimonio de lo que había ocurrido con Jesús. Porque el etíope no lo sabía. ¿Por qué sabemos que Felipe tenía la palabra? ¿Qué? ¿Cómo? Porque primero, bueno, un ángel del Señor le habló. Significa que le dio, ¿verdad? La palabra. Y lo mandó a encontrarse con el etíope. Pero como dice Marinés, resulta que Felipe estuvo con Jesús. Resulta que Felipe comió del pan de vida, tomó del agua de vida y por tanto, si él come del pan de vida y tiene el agua de vida, ¿qué permanece en él? La palabra, exactamente. Y resulta que entonces, además, él hizo algo importantísimo que a Dios le agrada. Dios a través del ángel le dio una orden. ¿Y qué hizo Felipe? Y cuando Felipe le habló al etíope para darle la palabra y al hacerlo, ¿qué hizo el etíope? Si nosotros continuamos leyendo, y los invito a que en su casa lean todo este capítulo, el etíope comprendió la palabra y la comprendió tanto que, ¿qué fue lo que dijo? No me puedo bautizar. Mira, ahí hay, mujer, ahí hay un río, báñenme, bautízame. Porque quedó convencido
de lo que Felipe le estaba diciendo. Y aquí quiero detenerme para que entonces pongamos atención. Si usted tiene la palabra, usted, porque ya nos dieron una instrucción de ir y hacer discípulos. Entonces, usted tiene que ir y hacer como hizo Felipe con el eunuco. Si usted tiene la palabra. Y recuerden, pero para tener la palabra no solo es venir los domingos para acá. Aquí se come el postre, pero en su casa usted desayuna, almuerza y cena con la palabra. ¿Sí? Porque el Señor dice en Josué, medita en ella de día y de noche. Y entonces, si usted se llena con la palabra, usted puede ir a testificar a otros con la palabra y entonces ahí usted cumple facilito la gran comisión. Al menos a uno, porque usted va y comienza a darle la palabra. Y no es usted, es el Espíritu de Dios que obra en usted para hacer, ¿verdad?, e impactar la vida del otro. Y recordemos que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces recuerden siempre cuando hemos visto que si toda la escritura es inspirada por Dios y Dios es espíritu, usted quiere estar en el espíritu de Dios, métase en la escritura, métase en la palabra. Pero además que la palabra no solo enseña, con la palabra también se redarguye. Y como les decía al principio, con la palabra es que también se corrige. Porque para eso es la palabra. Pero para corregir, ¿por qué? Porque Dios es malo, no, porque Dios quiere que hagamos lo mejor. Porque Dios quiere que nosotros estemos completamente limpios. Porque si ustedes recuerdan cuando hablamos de qué tan hermosa es tu casa, Dios quiere vivir en una casa hermosa. Porque Él en la inmundicia no puede vivir, no puede estar. Entonces Él quiere de nosotros lo mejor. Y entonces por eso nos corrige y por eso nos instruye en justicia. Así que, bueno, las escrituras, mira, no son un simple conocimiento. No lo son. Ah, no, es una Biblia andante porque mira, me recita los versículos, pero esa Biblia andante tiene los pasos conforme a la Biblia. Es decir, no está siendo solo oidor, sino que también está siendo hacedor. Ahí está el secreto, en ser hacedores. Usted se puede saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Completicos de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:18. Lo puede saber. Pero si no es hacedor, no está haciendo absolutamente nada con su vida, nada. Porque no es el mero conocimiento. Por tanto, las escrituras no son conocimiento, no son un mero, pues, un simple conocimiento. No es como el conocimiento de cuando usted estudia en la universidad. No. Aquí o eres hacedor o eres hacedor. Pero tampoco son una mera emoción. No lo son. No lo es. Porque la Biblia incluso no habla de emociones. Jesús sintió y por eso habló. No, la Biblia no lo dice. Jesús sintió y por eso hizo señales. Tampoco lo dice. Jesús dijo, todo lo que vi y que el Padre me ha enseñado, eso es lo que os he hablado. Es lo que dice. Entonces no es una emoción. No es un sentimiento. Es una decisión. Por convicción. Recibirla y ser hacedores de ella. Porque la Biblia es una verdad que viene directo del cielo. Y cuando esa verdad, como hizo Felipe, se testifica, ocurre como el eunuco, que sus ojos y que su entendimiento se abren. Y al abrir los ojos y al abrir el entendimiento, entonces se cree con convicción.
Y vuelvo. El eunuco no creyó por emoción. Ay, sentí una cosita aquí que me emocionó. No. Creyó por convicción, por cómo le testificó sobre lo que él estaba leyendo. Y se convenció que eso era verdad. Y nosotros debemos estar convencidos de que en lo que creemos es verdad. Pero para convencernos, usted tiene que conocerle. Y lo conoces a través de la Biblia. Y es allí, con la persona que tiene la palabra. Mire, si nosotros tenemos la palabra, así como la tiene Felipe, ¡wow! Porque resulta que es entonces cuando vamos a enseñarla, se la podemos ayudar a revelar a otro y entonces la otra persona tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios, porque ahora sí va a decidir leer la Biblia, leer la palabra, como debe ser. Y ahí se va a encontrar con Dios. Porque recordemos Juan 1:1 que la palabra es Dios. Y es así como también nosotros podemos ver en Lucas capítulo 24, versos 27 y después el mismo capítulo 24, versos 44 al 45, que dice, acompáñenme a leerlo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto lo está diciendo Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Me encanta ese entonces. Me dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es Dios quien abre el entendimiento para comprender las escrituras. Señor, ábreme el entendimiento, pero Señor, tengo hambre y sed de la palabra, tengo hambre y sed de ti, quiero comprenderla, quiero recibirla, comprender exactamente lo que tú quieres aquí de mí. Y Él le va a ayudar a comprenderla cada vez que usted lea la escritura y diga, ¿quién soy yo aquí? No, no, esto tiene que ver con fulano. Y esto tiene que ver con mengano. Y esto tiene que ver con el esposo mío. Y esto debería leerlo el hijo mío, ¿por qué? No. ¿Quién soy yo aquí? ¿Quién soy yo en este pasaje? Y vean que él dice Jesús, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús les relató todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento, por supuesto el Nuevo Testamento también trata de Jesús, pero en la primera venida todo el Antiguo Testamento trató de Jesús. Y luego lo vemos porque él dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todo el Antiguo Testamento. Todo relata absolutamente de Jesús. Y él en ese momento estaba testificando todo lo que está profetizado allá, todo lo que se dijo allá de mí, hoy lo estoy cumpliendo. Porque si recordamos los mensajes de Dios cumple sus promesas, Isaías 14:24, Dios dice, Jehová dijo que así como lo he determinado, así lo haré. Y Jesús simplemente lo está confirmando. Todo lo que Dios determinó conforme a todo el Antiguo Testamento, a través de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos, Dios lo está cumpliendo, dice Jesús, conmigo aquí dijo Jesús, ¿verdad? Con él en ese momento. Y es por eso que en Juan 14:29 le dice a sus discípulos, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Y qué es lo que él les está diciendo allí? Jesús explica que es a través de la palabra, por eso es importante leer la palabra, que es a través de la palabra que Él nos dice las cosas
antes que sucedan. En todo el Antiguo Testamento nos relatan las cosas que iban a suceder con el Mesías. Y en el momento que él ahora está enseñando con sus discípulos, dice, para que cuando suceda, creáis. Como estaba ocurriendo, puedo creer, puedo entender. ¿Sí me doy a entender? Entonces, él lo dice antes, por eso vienen las profecías, lo dice antes, para que cuando ocurra, podamos creer. Y resulta que eso fue lo que ocurrió con el etíope. ¿Qué estaba haciendo el etíope? Estaba leyendo, pero ¿estaba leyendo qué? Estaba leyendo Isaías. Estaba leyendo justamente la profecía ¿de quién? De Jesús. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hoy en día, usted y yo sabemos de quién se trata. ¿De quién se trata? ¿Por qué sabe usted que fue Jesús? Porque ocurrió. Pero si no nos hubiesen dicho eso antes que sucediera, era complicado creer cuando ocurriera. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, lo profetiza, ¿verdad? Dios profetiza antes de que ocurra, para que cuando ocurra, importante entonces leer la escritura, ¿verdad? Importantísimo leer la palabra, porque ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que convenció al etíope? Que él está leyendo y no está entendiendo, porque además él pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo? Isaías está hablando de él mismo. ¿O de quién? ¿Cómo es esto? Y Felipe, que era testigo, ¿qué dijo? Te he hecho el cuento. Y por eso es que dice que le habló del evangelio. Lo evangelizó. Lo que ocurrió fue esto. Lo que quiere decir aquí, de la oveja, del cordero, fue Jesús que vino y fue inmolado por el perdón de los pecados de todos nosotros. Él no pecó, pero él pagó por nosotros. Eso él le explicó con lujos de detalle, y por eso fue muy fácil para el etíope creer, comprenderlo exactamente. Y resulta que podemos decir que en ese momento, al revelársele la palabra, como la meditó, porque alguien lo ayudó a meditar. ¿Quién lo ayudó a meditar? Felipe. Entonces él tuvo allí un encuentro verdaderamente con Dios. Porque recordemos nuevamente Juan 1:1, que Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y al recibir la palabra de verdad, sin añadiduras, sin interpretaciones, sino la que es. Porque, ¿qué ocurre mucho en estos tiempos? A la palabra comenzamos a añadirle, le doblamos el brazo y entonces la suavizamos y la suavizamos y la suavizamos y la suavizamos. Y entonces es más lo que le añadimos explicando, hablando, sobre todo en medio de las emociones y los sentimientos. Y no entregamos completamente la palabra. Todos lo hemos venido haciendo. Y entonces por eso incluso estamos tan relajados. Estamos completamente relajados. Porque la palabra manipulada, añadida, nos relajó. Y no significa que es que nosotros tenemos que vivir con miedo, para nada. Dios no quiere que vivamos con miedo, Dios quiere que vivamos con amor a Él. Y que por ese amor y ese agradecimiento a Él nos comprometamos a conocerle, para poderle amar verdaderamente. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de leer y recibir verdaderamente la palabra, tenga la seguridad que te vas a encontrar con Dios. Sin nada misterioso por ahí. Te estás encontrando con Él. Porque Él está en la palabra, así como lo encontró el etíope, tan simple, tan sencillo. Es por ello que en Juan capítulo 3, verso del 31 al 34, dice,
Y pongan mucha atención y vamos a leerlo todo. A la 1, a las 2 y a las 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Amén. Se explica solito, ¿verdad? Jesús testificaba conforme a lo que había visto y a lo que había oído. ¿En dónde? En el cielo, exactamente. Y quienes recibieron su testimonio, que eran los discípulos, confirmaban entonces que Dios es veraz. Por tanto, si nosotros buscamos a Dios en las Escrituras, buscamos a Dios a través de las palabras, a través de todo lo que Jesús dijo, vamos a poder confirmar que Dios es veraz, porque Jesús vino ¿a qué? A testificar lo que el Padre le enseñó. Y es interesante que nos confrontemos y nos movamos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Ciertamente nosotros estamos en esta tierra. El mismo Jesús dijo, no le pido al Padre que los quite de ella, porque tenemos que estar acá. Pero si nosotros hemos recibido a un Cristo, si nosotros decimos que creemos en Él, si nosotros estamos seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿por qué no le pasamos nosotros metidos en las cosas terrenales? Si sentí, si me emocioné. Ay, no, esa adoración estuvo chimba porque yo no sentí nada. Ay, no, la palabra hoy no me alegró el corazón. Esas son cosas terrenales. No voy para la iglesia porque es que ay, hoy no llegó el agua. ¿Cómo voy para la iglesia si no me llegó el agua? Y yo quería que me llegara el agua. Pero resulta que aquí el Señor les da el agua de vida, un agua donde jamás tendrás sed. Un agua además que te baña y te limpia el corazón. Entonces, la palabra simplemente nos está llamando a qué es lo que nosotros, ¿dónde me encuentro yo aquí? Resulta que Felipe había recibido el testimonio por Jesús. Y por eso pudo enseñarle al etíope que Dios es veraz. Y el etíope creyó, convencido. Y es importante además comprender que Dios nos da el Espíritu por medio. No, bueno, a este le voy a dar este pedacito. Aquí le voy a dar 2 centímetros. No, bueno, este que es más alto te le voy a dar 1 metro. No lo da. Simplemente o lo tienes o no lo tienes. Ahora, para tenerlo, cómase, bébase la palabra, más nada. Les decía que Jesús testificaba lo que vio y oyó allá en el cielo. Y Jesús simplemente testificaba y decía lo que Dios le enseñó. Cuando Jesús vino acá, nada más estaba hasta el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que Él enseñó. Y Él vino a dar cumplimiento al Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que además nos da el privilegio de testificar completo. Porque conocemos el antes, el durante y el después. Con lo que vendrá exactamente. Porque Dios es Dios el que era, el que es y el que ha de venir. Y para usted conocer al Dios que era y al Dios que es y al que ha de venir y encontrarse con Él, entonces agarre la palabra.
Así que si usted quiere encontrarse con Dios, ore. Es importantísimo orar. Ore, lea las Escrituras, ore, medite en ellas. Siempre pregúntese, ¿dónde estoy yo aquí? Cuando usted se concentra a verse usted y a meditar, ¿dónde estoy yo aquí? Se olvida de que el vecino, el marido, la esposa, el hijo, el compañero de trabajo, el jefe, el fulano, el líder, el que me abrió la puerta, el de protocolo, se olvida de todos ellos. Porque comienza a ubicarse en usted. ¿En dónde me veo yo aquí? ¿Para qué? Para corregir, para aprender, para redarguir, para eso, para ser cada vez más limpios. Ore a Dios por entendimiento. Señor, tú das entendimiento. Tú eres el que abre el entendimiento. Tengo hambre y sed de ti. Ábreme el entendimiento para comprender. Clámele. Clámele verdaderamente y dile, Señor, quiero esa agua de vida, la que tú le diste a la samaritana, la que tú le ofreciste a ella. Quiero comer el pan de vida que es Jesús. Ese maná eterno y verdadero. Señor, haz conmigo así como hiciste con el etíope. Llévame incluso a esa persona que puede tener tu palabra de verdad y me puede enseñar. Ayúdame, Señor, a que así como Pablo, se me caigan las escamas de los ojos y pueda verdaderamente entonces reconocer que tú eres veraz. Recordando incluso lo que Dios nos dice en Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Misericordia quiero, más no sacrificio. Pero además, agarra el y, conocimiento de Dios. ¿Y cómo va a conocer usted a Dios? Leyendo la palabra. Y no quiero terminar antes sin que Daniela y el hermano Francisco y la hermana Ana me ayuden aquí en esto, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Exactamente, ajá, aquí. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con, y el verbo era. Pero nosotros sabemos, ya entendemos que verbo es más, lo sabemos desde un lenguaje, desde castellano, que estamos en primer grado, segundo grado. Ajá, que verbo es la palabra. Entonces, si en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, entonces podemos entender, para que no se les olvide más nunca, que Dios es igual a la. Ahora pásese usted para acá y pásese usted para allá. Y la palabra es igual a. Si usted quiere ver a Dios, ¿dónde lo va a encontrar? Eso es lo que tenemos que hacer. Encontrémonos con Dios a través de la palabra. O sea, bajémosle 1000 a toda esa misticidad y metámonos de lleno en la palabra, y en la palabra les aseguro que entonces nos vamos a encontrar con el Dios verdadero y sabremos perfectamente que Dios es veraz. Gracias. Tome la decisión de encontrarse con Dios. La decisión está en sus manos. Dios quiere hacerlo. Tanto lo quiere hacer que Él quedó escrito en toda la palabra. Si Él no lo hubiese querido hacer, a este tiempo todavía no permitiera que nadie conociera la palabra. Pero su amor es tan grande, tan infinito, o sea, porque no me voy a cansar de decir lo grande, entonces es más fácil decir infinito, que Él quiere que le conozcas, Él quiere encontrarse contigo, y por eso dejó la Biblia hecha de Génesis y Apocalipsis. Ese privilegio lo tenemos nosotros, no lo tuvo Moisés, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo Josué. No lo tuvo Marcos, no lo tuvo Mateo, no lo tuvo Juan, no lo tuvo Lucas. No lo tuvo Pablo. Es un privilegio para nosotros, para este pueblo. Así que
asumamos ese privilegio y tomemos la decisión de encontrarnos con Él. Vamos a encontrarnos con Él a través de su palabra. Que salgamos, y bueno, yo se los he invitado todas las veces que me he parado acá, decididos a comer verdaderamente su palabra. Salgamos decididos. Ahora decida, voy a encontrarme con Dios y agarre la Biblia. ¡Juas! Y lea. Léala y lea. Y voy a escuchar a Dios y léala en voz alta. Y ahora voy a ver dónde Dios me metió aquí, en este asunto, porque en Dios nosotros somos usted es protagonista de esa historia. Es la única historia en donde cada quien que la lee es protagonista de esa historia. Usted ve una novela y nada más hay uno o dos protagonistas. Ve una serie y hay uno o dos protagonistas. Ve una película y no pasan de 2 o 3 protagonistas. Pero en la historia verdadera de Dios, cuando nomás usted abre la Biblia, sepa que usted es el protagonista de esa historia. Entonces ubíquese allí y allí se va a encontrar con Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu infinitas misericordias, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta palabra, Señor. Por recordarnos, Señor, que tú eres, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que tú eres la palabra, Señor. Gracias porque nos sigues recordando que es a través de la Biblia lo que tú dejaste, donde está tu corazón, donde está tu esencia, que es lo que tú quieres que conozcamos, para así amarte verdaderamente y para poder obedecerte, Señor. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por incluso darte la espalda tanto, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros nos hemos dedicado siempre a buscar las añadiduras y nos hemos olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre amado. Y te pedimos, Padre amado, que así como hoy tú nos has lavado, Señor, nuestros corazones, nuestras vestiduras y nos has hecho limpios, Señor, para seguir recibiendo más y más de tu palabra, que nosotros salgamos convencidos, Señor, que tu Espíritu nos mueva, Señor, que los ángeles incluso que están al servicio nuestro también nos empujen, Señor, a comprometernos y a caminar decididos de encontrarnos día a día, en el día y en la noche contigo, Señor, meditando la palabra, llenándonos de ti para ser, Señor, esos hombres y mujeres que tú anhelas, Señor, esos hombres y mujeres por las cuales tú has escrito cada línea, Señor, de la Biblia, Padre amado, para así nosotros, Señor, ser esos hijos dignos, Señor, por la cual Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestro pecado, para resucitar, para nuestra salvación. Y para así, Señor, tener ese corazón lleno de un anhelo, Señor, y de un gozo, esperando claramente cuando Él vuelva. Hemos orado, Padre, con un corazón completamente agradecidos por tu amor, porque nos muestras, Señor, cada día tu amor, tu bondad, tu fidelidad. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.